Protocolo de bioseguridad COVID-19, implementado por la Iglesia de Restauración y Fortaleza en Cristo Emanuel. Los saluda su hermano en Cristo, Carlos Fernández, tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a hablar de las responsabilidades de los asistentes. Una de las responsabilidades muy importantes es que los asistentes del culto deben respetar y hacer respetar el distanciamiento físico. Realizar higienización de las manos. Utilizar permanentemente el tapaboca, antes, durante y después del servicio. Permanecer en el mismo lugar durante el desarrollo del culto y hasta el final del culto. Evitar portar carteras u objetos no necesarios para la celebración. Un aspecto importante es no saludar de manos, ni besos, ni de abrazos. Personas que deben quedarse en casa. Si presentan comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, VIH, obesidad, desnutrición o es mayor de 60 años, debe abstenerse de ir. Personas con síntomas con gripa, enfermedades respiratorias, mujeres embarazadas por ninguna razón deben asistir al servicio. Y a continuación, hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante, que es el lavado de manos. Recordemos que el lavado de manos es un método tradicional, pero es la maniobra más eficiente que puede realizarse para disminuir el traspaso de microorganismos de un individuo a otro. Para facilitar esta actividad, la Iglesia debe implementar las siguientes recomendaciones. Primero, disponer de insumos para realizar la higiene de las manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso, preferiblemente toallas desechables. El lavado de mano con agua y jabón debe realizarse cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, después de estornudar o toser, antes y después de usar el tapabocas o antes de tocarse la cara. Otra de las recomendaciones es disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo de 60, máximo de 95%, en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de los asistentes. La higiene de las manos con alcohol glicerinado debe realizarse siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias. Otra de las recomendaciones es disponer en áreas comunes puntos para el lavado frecuente de las manos. Se debe tener recordatorios, como este que tenemos aquí en pantalla, de la técnica de lavado de las manos. Todos los asistentes, tanto personal administrativo como mujeres, músicos, dirigentes del servicio, deben realizar el protocolo de lavado de manos, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas, también hay que lavarse las manos. Por ejemplo, con manijas, pasamanos, cerraduras, después de ir al baño o manipular dinero. Otro de los puntos importantes de estas recomendaciones es que el personal encargado debe establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de esta actividad en todos los puntos asignados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tenemos aquí 11 sencillos pasos de cómo lavarse las manos y nos indica que la duración del procedimiento debe ser de 40 a 60 segundos. Aquí tenemos una pregunta: ¿cómo lavarse las manos? Les recomiendo que analicen cada uno de los pasos y por favor los sigan al momento de realizar el lavado de manos cuando estemos en el servicio.
El siguiente tema es el distanciamiento físico. El distanciamiento físico o distanciamiento personal, también conocido como distanciamiento social, es un conjunto de medidas no farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa, como lo es el COVID-19. Este se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano por un periodo prolongado. La propagación ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y las gotas de su boca o nariz se impulsan al aire y terminan en la boca o nariz de las personas cercanas. Estas gotitas también pueden inhalarse y entrar en los pulmones. El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre personas fuera de su casa. Para practicar el distanciamiento físico se requieren las siguientes recomendaciones. Los asistentes deben permanecer al menos 2 metros de distancia de otras personas y entrepuestos evitando el contacto directo. Para estos efectos, las personas circulantes o personal de apoyo mantendrán la misma distancia de protección. Recuerde, 2 metros por personas. Se debe controlar la asistencia de los hermanos a la iglesia o al recinto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aprovechando las ayudas tecnológicas a fin de evitar aglomeraciones. No se debe permitir reuniones entre grupos de personas para poder garantizar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre cada persona. Mantener el distanciamiento físico en la iglesia, como en todos los lugares que puedas tener encuentro con personas diferentes a los hermanos de la iglesia. El siguiente tema es el uso de tapabocas. Los tapabocas, también llamados cubrebocas o mascarillas o barbijos de uso general, no hospitalario, no se encuentran catalogados como dispositivos médicos. Estos serán empleados por la población en general como prevención de la propagación de la enfermedad COVID-19. Para la colocación o retiro del tapaboca debe tener en cuenta las siguientes condiciones o indicaciones. Lávese las manos antes de colocarse el tapaboca. Ajuste el tapaboca lo más pegado posible a la cara. La cara del tapaboca con color impermeable debe mantenerse como cara externa. Sujete las cintas y coloque las gomas de forma que quede firmemente. Moldee las bandas metálicas alrededor del tabique nasal, si el tapaboca lo tiene. No toque el tapaboca durante el uso y lávese las manos antes y después de manipularlo. El tapaboca se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo. En cualquiera de estas condiciones debe retirarse y eliminarse. Cuando vaya a retirar el tapaboca, hágalo desde el cinto o desde la goma. Nunca toque la parte externa de la mascarilla. Una vez retirado, doble el tapaboca con cara externa hacia adentro y deposite en una bolsa de papel o una bolsa de basura. No reutilice las mascarillas desechables. Lógicamente, si tiene un tapaboca que es reutilizable, lávelo, desinféctelo y después de que se seque, vuélvalo a utilizar. Inmediatamente después del retiro del tapaboca, realice el lavado de manos con agua y jabón. El tapaboca se debe mantener en su empaque original, si no se va a utilizar en las bolsas selladas. No se recomienda guardarlo sin empaque en el bolso o bolsillo sin protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, mesa, repisa o entre otros, por el riesgo de contaminarse. Esto es todo por hoy, hermanos. Muchas gracias, Dios los bendiga.
Dios los guarde.